¿Qué puedo ganar al escribir mis historias y aventuras? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Ella es Aide Granados. Él es Paco McSweeney. Y juntos hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Bueno, pues todos hemos visto alguna vez una película, nos han contado algún chisme, nos hemos enterado de historias. Eso es algo que está muy dentro de nosotros, el contar historias. Y lo interesante aquí es también, ¿alguna vez has escrito historias? ¿Has escrito algo? Una historia puede ser, por supuesto, real, puede ser ficción, pero finalmente es escribir una historia, escribir algo que sucedió, por ejemplo. ¿Alguna vez lo has hecho? Bueno, pues hoy vamos a platicar con una súper invitada para que platiquemos más o menos de este tema de la escritura y todo lo que implica en nosotros como personas, como seres humanos. Ella se llama Clara Evelina Govela Martínez. Ella es de Tampico. Estudió psicología en el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas. Actualmente se certificó como coach en programación neurolingüística, máster en mindfulness y se certificó en Ho'oponopono. Escribir ha sido una aventura para ella, ya que a través de su experiencia se ha dado cuenta de la importancia de ser guía en las escuelas en donde ha trabajado y de fomentar el sentido humano en las personas a través de los valores. Está felizmente casada y es madre de 2 hijos. Ella tiene algunos libros ahí en su haber, ¿eh? Está Isabel, los cambios de una vida, El don de perdonar, La familia y la escuela, un equipo sin igual, Frases reflexivas, Clara Govela, Amor, Family and School, a Unique Team y Forgiveness as a Gift. Bienvenida, Clarita, a esta gran plática que auguro que va a ser una gran plática. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Aide, ¿cómo estás? Gracias. Hola, ¿cómo están, Paco? Siempre un gusto escucharte y estar en este espacio contigo y hoy con Clarita, conociéndote y ya como dicen, de verdad, así me trueno los dedos, ya quiero empezar a escucharte porque, bueno, yo tengo así, mi corazón late fuerte cuando veo un libro. Incluso cuando escribo, me gusta escribir y como dice Paco, sé que esta va a ser una plática rica en muchos sentidos. Escuchaba tu bio ahorita que Paco la leía y digo, bueno, a ver, Clarita, platícanos, ¿de dónde nace tu pasión, tu amor por los libros, por las historias y por las personas? Cuéntanos. Bueno, pues es larga la historia, pero la voy a tratar de hacer un poco, la voy a resumir. De alguna manera, yo empecé a los 7 años a escribir. Escribía mis diarios, escribía sobre lo que me pasaba en el día. Claro que imaginaba, creaba, hacía historias, todo esto me ha gustado de pequeña, pero tengo que mencionar que tengo familiares que también escriben y de alguna manera mis padres me ayudaron muchísimo a este amor por la lectura también, ¿verdad? Mi mamá estudió licenciada en historia, daba clases de filosofía, de historia del arte, bueno, de mil cosas, ¿no? De historia de México, historia universal, y bueno, y mi papá, pues ni se diga, por el arte, desde pequeña me ponía música clásica y leía de diferentes temas, también de ficción, de misterio. Entonces todas estas historias me fueron cautivando, me fueron ayudando a tener más vocabulario, a tener más imaginación, creatividad y hasta compuse canciones, ¿eh? Quiero decirte que también por ahí unas canciones con las que participé en la universidad, ya más grande, ¿verdad? Uh-huh. Pero el escribir es un arte porque vas desarrollándolo, vas practicándolo, necesitas mucha constancia, pero necesitas leer muchísimo.
Necesitas leer muchísimo para poder imaginar, para poder tener esta pasión, pero sobre todo también yo me enfoco más en el ser humano, me enfoco más por mi carrera como psicóloga, que también es mi pasión, el ser líder, el ser coach, el ayudar, el motivar a la gente a que vean la parte valiosa que tienen y que nadie puede decirles que no son valiosos. Todos podemos tener dones, todos podemos tener habilidades. Y en escribir, pues eso me pasó, ¿no? Empecé a creer en mí y yo no siento que me tardé en publicar, porque yo creo que fue el momento correcto, ¿no? Ahorita tengo 44 años. Cuando ya me sentí lista para publicar, fue a los 42 y dije, bueno, ¿por qué no, verdad? Y claro, hubo personas atrás que me impulsaron, que fueron mis primeros editores, René Orozco, que les mando un saludo a René Orozco y a Ana Domínguez, que son muy buenos, son muy buenos como editores, y también a las personas con las que trabajaba en la escuela Instituto Panamericano, Enrique Torres y Diana Ochihuahua, les mando un saludo, que me ayudaron y me impulsaron a que explotara mi don, compartiera mi don y que no me quedara nada más en escribir en el anonimato. Entonces de ahí nace y fue como una historia breve. Ok, bueno, long story short, como dicen por ahí, ¿no? Y ahora, con respecto justo a lo que hablabas ahorita sobre esta cuestión por ejemplo, tu papá que leía, ¿no? Que le gusta mucho ciertos libros en particular, ficciones y demás. Tengo esta pregunta para ti con respecto a leer. ¿Qué emociones agradables pueden generar en ti al momento de tomar un libro? O bueno, puede ser también, obviamente, ya sabemos que están los libros físicos y también está el Kindle, Sí. ¿no? Tomar un libro, una historia y leerla. ¿Qué emociones? Bueno, muchísimas emociones. Yo cuando leo tengo que estar sola, primero, tengo que estar Ujú. sola para concentrarme y para poder estar, y me pongo muy alegre y me emociono y siento que estoy en el libro, ¿eh? Siento que estoy en Ujú. el libro y me siento el personaje y veo con qué personaje me identifico y es algo muy bueno porque aparte de que siento y vivo el libro, no es lo mismo el libro que la película. Yo siempre les digo, bueno, les decía a mis alumnos cuando daba clases, les digo, no es lo mismo el libro que la película. En el libro vienen más cosas que en las películas no vienen. Y es una realidad. Por ejemplo, si lees todos los libros de Harry Potter, obviamente que hay cosas que no vienen en la película. Hay Claro. cosas que no vienen. Entonces, te metes a mí me gusta mucho Harry Potter, por ejemplo, y te metes a la historia, y me encanta leer también no nada más libros de ficción, me encanta leer libros de misterio, todos los de Agatha Christie, pues claro, obviamente, me encanta leer también de filosofía, me encanta leer también de historia de México, y todos esos libros para mí me emocionan y me meto en la historia y a veces me enojo y a veces estoy contenta y todo porque leo, por ejemplo, la historia de México, ¿no? Pues todo lo que hicieron, eh, todos los personajes, ¿no? De la historia Ujú, ujú. y a Es veces me fascinante. pongo contenta de ver, bueno, pues trataron de luchar por los ideales y cosas así, ¿no? Pero todo viene de casa definitivamente y de cómo tus padres también te impulsen y de cómo las personas que están a tu alrededor te impulsen también. ¿Y qué tal Uy, esta parte en la que tú puedes, cuando estás leyendo un libro, justo de lo que hablabas, la película no es lo mismo que el libro? A mí me encanta el cine y me acuerdo que yo le decía a mi hija cuando empezó a ver justamente las de Harry Potter, Sí, que estaban los libros y todo, y yo le decía, es que mira, la película te da ya todo procesado. Es sí, decir, el personaje ya te lo hace. Ya te
pone al personaje con estatura, con color de piel, forma de hablar, forma de conducirse. Mientras que cuando lees un libro, tú eres quien genera, quien crea este ambiente, personajes, situaciones. Y eso es padrísimo porque es lo que te hace volar, viajar, meterte en el libro, pero lo padre es tú ser parte del libro, en la película o el libro de la historia sin fin, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, Que sí, el niño claro. forma parte de la historia, ¿no? Y esto es padrísimo, o sea, yo creo que es lo que tratan justamente en esa película y en ese libro, tratan de decir, o sea, lee y te vas a meter al libro, vas a ser parte de la historia, tú vas a ser un personaje más, ¿no? Es padrísimo. Ujú. Es fascinante y la realidad, digo, los que nos gusta esta parte de la lectura y ojalá más personas que nos están escuchando se animen a empezar a leer o a continuar leyendo, es que tu vida ya no es la misma. O sea, al final del libro, ¿verdad? Ya conociste nuevas formas de pensar, ya visitaste otros países, continentes, universos. eh, es como que uno se Épocas, hace. ¿Mandé? épocas también, o sea, viajas en el Épocas, tiempo. exacto, épocas. Y de verdad que tú dices, el otro día estaba leyendo yo la Catedral del Mar y yo decía, cuando todo esto me imaginaba, ¿no?, que pasaba, aún no se descubría América. O sea, Cristóbal Colón no había salido en la pinta de la Niña y la Santa María. O sea, y ya existía, ¿no? Que si la peste, que si esto, que wow, lo que ha vivido este mundo, lo que la ciencia ficción hace, la verdad es fascinante. Y me da risa ahorita que, no, risa para bien, Clarita, pero te estaba escuchando que te metes, también me Sí, meto y suelo soñar. O sea, sí. si estoy leyendo un libro de sismos, sueño que tiembla. Si estoy leyendo un libro, me pasa. Y aquí confieso que hablo dormida. Sea que estoy leyendo o que estoy viendo. Entonces, hace un par de noches les voy a decir que estamos viendo ahorita la serie de El Mandalorian, Ok. ¿sabes? Sí, sí. Entonces dice mi esposo que lo desperté porque solamente repetía yo, this is the way, this is the way. Entonces, es esa parte de meterme de fascinante, ¿no? Fascinante y gracias por compartirlo. Ahora, Clarita, escribiendo y leyendo, se dice que se sanan emociones. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Cuál es como la ciencia detrás de escribir y leer para sanar emociones? Cuéntanos. Pues mira, el escribir es muy terapéutico porque haz de cuenta que es como, yo lo comparo con el mindfulness, ¿no? Que el mindfulness, me acabo de ser el máster en mindfulness. Lo comparo con eso porque, y te voy a decir por qué. Porque a la hora de que haces la meditación mindfulness y que tienes esta actitud, porque es toda una actitud, a la hora de escribir, te voy a decir todos los pasos, a la hora de escribir, sacas todas tus emociones, pero también vas hacia tu ser interior. Entonces, al ir a tu ser interior, ¿sí? Te conoces más. Entonces, escribes todo lo que sientes, todo lo que piensas, estructuras tu pensamiento, ¿sí? Organizas esas ideas que tienes. Y si tú no escribes, claro que empiezas con los pensamientos y pensamientos de tu mente, ninguna organización, y a la hora de escribir organizas esos pensamientos, más aparte trabajas con tus emociones, sanas tus emociones porque las sacas al escribir. Entonces, tiene muchos ventajas y aparte te concentras, en el mindfulness habla mucho de enfocarte en una sola cosa. Entonces, enfocas tus emociones, enfocas tu atención, Ujú. enfocas tus decisiones, tu análisis, todo, o sea, tu acción. Es muy Ujú. completo el mindfulness, pero también escribir es muy completo, ¿no? Entonces, a mí el escribir me ha ayudado en mi crecimiento personal, Ujú. ¿sí? Yo a través de mi vida, te platico que he pasado por muchas experiencias a mi corta edad, pues de todo tipo, ¿no? Y experiencias de resiliencia, ¿sí? Tuve un accidente con mi familia, estuvimos muy graves,
Y de ahí, hace cuenta que cambió todo, ¿sí? Toda mi perspectiva de vida. Crecí más, ¿sí? Porque yo lo vi de una manera positiva. Pero más aparte, eso me ayudó y me impulsó también a compartir este don. Es la verdad también, aparte de todas las personas que me impulsaron. Más aparte, pues bueno, toda la preparación que he venido llevando me ha ayudado a ver, bueno, cómo reacciono también ante las cosas, ¿no? Entonces el mindfulness me ha ayudado mucho y el Ho'oponopono también, el Ho'oponopono, me ha ayudado muchísimo también a poder sanar, a poder perdonar todas aquellas cosas que tenía en mi pasado que al principio decía, ese es el Ho'oponopono, que decía yo, ay no, pues es que esta parte de mí no me gusta, esto sí me gusta, eso no. Y entonces al escribirlo, al meditar, al tener esta forma de vida, al impactar de una manera impresionante a las personas mediante las palabras, porque también como dices tú, si alguien lee, por ejemplo, el don de perdonar, yo nunca pensé que iba a tener tanto éxito. Yo pensé que la novela iba a tener más éxito, ¿verdad? Pero bueno, la novela es muy especial porque habla de mi vida. Y esta parte del don de perdonar, todas sus palabras han ayudado a muchas personas. O sea, desde niños, déjame decirte que desde niños de tercero de primaria, que me han dicho, gracias porque compré tu libro, lo leí y me hizo cambiar. ¿Sí? ¿Y en qué te hizo cambiar? No, pues es que ya, por ejemplo, ya hago más las tareas de la escuela porque antes no las hacía y mi mamá se enojaba y entonces yo me enojaba. Y te estoy hablando de un niño de tercero de primaria que me dio este ejemplo. Y entonces digo, y entonces yo le presté el libro a mi primo porque se enoja, a mi primo adolescente que se enoja mucho con su mamá, para que ya no se enoje con ella. Entonces dices, con las palabras impactas a las personas. También al escribir o al compartir tus escritos haces todo eso. Wow. Entonces ya te platiqué. Ok. Más o menos. Ahorita, mientras decías esto del impacto que tienen las palabras, El impacto. Quiero hacer una pregunta con respecto a eso. Cuando escribes, ¿lo haces pensando en el lector o lo haces pensando en ti? En yo quiero comunicar esto, a mí me pasó esto, es lo que quiero decir. Bueno, o es dices, que voy a depende. contar tal cosa para que impacte. No sé. Bueno, es que depende, te voy a decir. Depende de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, mi enfoque es la autoayuda. Y mi enfoque es en valores y mi enfoque es en trabajar emociones. Entonces, yo comparto mi testimonio, pero es desde lo que yo quiero compartir. Pero hay escritores que impactan a la gente por ejemplo, los novelistas. Ahorita estoy ayudando a varios novelistas de ficción y de drama, de romance y drama, en donde ellos tienen que poner situaciones que impacten al lector. Entonces depende mucho de qué quiere hacer el escritor, ¿sí? Depende mucho de esa parte, pero yo sí lo hago con la intención de dar a conocer mi testimonio, porque casi siempre doy a conocer mi testimonio, mis experiencias de vida, para ayudar a otros. Y entonces se identifican con esta situación que pongo yo de escribir, es una aventura y me doy cuenta que impacto a los demás, que trato de ser líder, todo eso. Entonces, de esa manera, a través de las palabras, quiero impactar para ayudar a la gente. Entonces, ese es ya mi objetivo en la mente. Pero hay otros escritores que dicen, no, yo quiero impactar al lector con situaciones que sean, por ejemplo, de ficción, extraordinarias, y que a la primera página digan, no, quiero seguir leyendo este libro porque está muy emocionante, ¿no? Y las de drama, no, pues quiero que se identifiquen con el personaje, aquellas personas que tengan alguna problemática. Bueno, entonces depende de qué enfoque le quiera dar el escritor. Claro. Depende del enfoque.
Oye, Clarita, yo tengo una pregunta. Ahorita hablabas mucho del impacto, ¿no? Sí. Los libros, pues tienen como ese objetivo de impactarme en cierta manera, pero ¿qué pasa si yo hoy o alguien de los que nos están escuchando quiere escribir sin un objetivo de impactar? O sea, es decir, me quiero poner a escribir la historia de mi vida, no porque quiero publicar un libro, no, pero también trae una serie de beneficios escribir sin un impacto preciso. Claro, porque es una manera de desahogarte. Por ejemplo, si tú haces tu historia, aquí a mí me pasó, yo lloré cuando empecé a escribir mi historia. Te tengo que platicar esto porque sí lloré, porque fue como una manera de desahogarme, ¿sí? Entonces, cuando escribes con una intención de sanar también tus heridas, pues también de alguna manera desahogas todo y a lo mejor tú no lo quieres publicar. También hay gente que llega conmigo y dice, sabes que yo no lo quiero publicar a todo el mundo, yo solamente lo quiero compartir con mi familia, ¿sí? Porque también hago el trabajo editorial y digo, claro, Ujú, también se puede así, lo mandamos a la imprenta y ya nada más lo regalas a tu familia, punto. ujú. No quieres tú publicarlo ya a todo el mundo, también lo puedes hacer de manera familiar y se puede también decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero escribir para sanar, también se puede, sin Claro, necesidad de publicarlo. Entonces, todos tenemos esta capacidad para escribir. claro, claro. Por Ahora, supuesto. todos la tenemos, Paco, Aide, los que nos escuchan, Sí. pero ¿tienes algún como tip concreto? Porque igual y hay quien dice, agarro la pluma, el papel y Es ¿cómo que, es que No, podemos? hay ciertos, yo creo que un factor así como de mucho miedo es un papel en blanco, ¿no? O sea, cuando te enfrentas al papel en blanco es impactante. O sea, ¿y ahora qué? ¿No? Lo Ajá. tienes ahí y dices, ¿y ahora qué voy a poner? ¿Por ¿No? dónde empiezo? ¿Por Sí, dónde sí, sí. empiezo, Clarita? primero tienes que tener ideas claras. Tienes que tener una idea central o una idea clara de lo que quieres transmitir. Ujú, ¿Sí me entiendes? Tienes que ujú, tener una idea clara. Para poder escribir tienes que leer, obviamente, para tener el vocabulario, la fluidez, para poder escribir, pues tienes que leer mucho, tienes que buscar mucho la lectura, pero sí tienes primero que tener una idea clara, el tener un espacio en donde puedas tú tener esa inspiración es fundamental y sobre todo tener la práctica, porque no es nada más así como que, ay, ya llego y ya voy a escribir y no, tienes que tener la práctica, pero para eso yo he sido guía, estoy siendo guía de varias personas que quieren aprender a escribir y por eso existen los talleres de escritura creativa, ¿sí? ujú, Y ahorita online hay muchísimos, ¿sí? ujú, Y yo doy esa facilidad también, pero sí tienes que tener una idea, tienes que tener una idea, tienes que partir de una idea, tienes que leer mucho, tienes que ir estructurando tu idea, tienes que ir viendo ideas secundarias a esa idea central, porque es una idea principal, ¿sí? ujú. Y de ahí, pues ir a echar bola, si quieres hacer algo como de ficción, pues echar a volar tu imaginación, ver ese lugar de inspiración y no dejar de escribir. Tienes que programarte, organizarte para escribir Ujú, también. ujú. Claro que hay veces, porque me van a preguntar ustedes, y hay veces en donde pues no hay esa inspiración y no hay esas ganas de escribir, claro que sí, también tenemos los bloqueos, los famosos bloqueos como escritores también. Entonces, para inspirarte, pues tienes que leer, tienes que a lo mejor ir a lugares, a mí me encanta ir a la naturaleza, entonces a mí Ok. me inspira la naturaleza, ¿no? Tienes que encontrar qué te inspira para poder escribir. Qué bonito. Y ojalá todos nos animemos a escribir y aunque no vayamos a publicar, pero hay muchas historias, Paco lo decía al inicio, que se deben de contar, que se necesitan contar y todo lo que ya nos decías, Clarita, de los beneficios que trae,
esta parte emocional de enfocarnos. Incluso a lo mejor empiezo con una idea medio clara, pero a la hora de escribir se aclara más. Ujú. Eh, es un mundo pues fascinante, ¿no? Y luego releer, no sé si, Paco, siento que traes otra pregunta, pero releer lo que uno escribe, Sí. wow, bueno, para mí es mágico, ¿no? De que hace 7 años, hace 3, hace 1. Eh, me encantan estas reflexiones que estás haciendo. Paco, creo que traes una pregunta y no quería No, interrumpir. es que estamos conectados y era justamente eso. O sea, era desde el punto de vista de releer. O sea, eh, muchos músicos, por ejemplo, no escuchan su música, ¿no? Hacen la música, hacen la canción y ya. La interpretan, por supuesto, pero no es como que en su carro van manejando y dicen, ah, voy a poner mi disco. No lo hacen. Prefieren escuchar a otros, por ejemplo, otros géneros, otras cosas, ¿no? Y lo que quería preguntarte como escritora, porque, veamos, una cosa es ser el lector y otra cosa es ser escritor, ¿no? Sí, Puedes ser los dos, sin lugar a dudas, pero claro. como tu rol de escritora, con tus propias piezas, te has vuelto a leer, no nada más cuando le estás escribiendo, corrigiendo, editando, que la lees una y otra vez, no, 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 ya publicado, pasó tiempo, lo has leído otra vez y ¿qué has encontrado? ¿Has tenido descubrimientos, hallazgos o no? Si es que lo has hecho. Claro que sí. Una buena pregunta. Es muy importante releer tus obras. Muy importante porque hasta aprendes también. De repente dices, ay, yo no me acordaba que había escrito esta parte. Por ejemplo, ahorita estoy echando un ojo al libro Amor, ¿sí? Es Ujú, uno de mis libros. Digo, ay, yo no había visto esta, no me acordaba que había puesto esta parte de cómo es el amor en pareja, porque ahorita estoy trabajando en lo de mi blog, también hago blog, ujú, del amor en pareja y le agrego más ujú, aparte. Entonces, puedes, en Amazon, por ejemplo, yo publico en Amazon, puedes tener la ujú, ventaja de eh, corregir también, si hay algún error en los libros o lo que sea, ujú, puedo corregir. Pero lo más bueno es que descubres cosas que escribiste como dice, hace 7 años, hace 2 años, hace 3 años, y dices, qué impresionante, que estoy descubriendo, y estoy descubriendo que escribí esto del amor en pareja, pero me falta todavía esto. O sea, complementas, pero ujú. aparte, también te das cuenta de que escribiste alguna cosa y dices, no, pues también me sirve a mí ahorita en este momento porque estoy pasando por tal problema, porque también soy ser humano como Claro, todos, ¿no? claro. Y por ejemplo, el del don de perdonar, ¿no? Ay, no, pues es que, ¿por qué me hizo esto? Y me enojo, y también me enojo porque soy persona, ¿no? Y entonces lo leo, ya sea en inglés o en español, porque tengo la versión en inglés y en español, lo leo, lo vuelvo a leer y digo, qué bárbara, no, 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 el rencor no es bueno, acuérdate, Clara, acuérdate que el rencor no es bueno, te trae enfermedades, tienes que, que calmarte, relajarte, y bueno, esa respuesta la tiene la persona por algo, entonces Qué, me hace recapacitar también. qué bonito ejemplo de humildad, porque a veces también pensamos que quien escribe es, no sé, o si voy a escribir porque soy perfecta, Mm. autoridad, la última palabra ya la dije, y la realidad es que es un ejemplo muy bonito que nos das de humildad, decir, releo y vuelvo a aprender, y a lo mejor se me olvida y lo vuelvo a necesitar. Muchas gracias, Clarita, por hoy invitarnos a aventurarnos en este mundo de la lectura y de la escritura. Eh, no importa que sea para publicar o no publicar, pero creo Exacto, que exacto. las ventajas, los beneficios a Ujú, nivel, dijiste ahorita, conocernos y Sí, conocerte. O sea, sí me va a servir para conocer, pero también te quiero conocer y quiero conocer más a Paco y quiero conocer más a veces leo lo que escribe mi hija y digo, wow, o sea, la imaginación, ¿no? Creo que es una oportunidad hermosa de conocernos, sorprendernos y de conocer al que está al lado mío, ¿no? sí.
Wow. Y es que hay muchas historias, como ahorita decías, de cuando estás leyendo y de repente dices, es que faltan temas, ¿no? Les puedo agregar, Sí, es que yo creo que hay historias, hay temas que no se acaban. O sea, que se tiene que estar actualizando constantemente. Por ejemplo, hablemos de el amor. No, bueno, tenemos, no, del amor tenemos cuántas canciones, cuántos libros, cuántas películas, y no se acaba. No se Millones. acaba, ¿no? Entonces, es impresionante cómo la creatividad siempre sale a flote y te empuja a generar más y más y más y más contenido. El chiste es que nos animemos a hacerlo, ¿no? sí, sí, ese es el chiste, que te animes y que sepas, bueno, es que lo más importante es que te des cuenta de lo valioso que eres, porque muchas personas se dejan llevar nada más por la situación de que otras personas los critican de manera negativa o dicen algo negativo y se les queda eso, ay, es que yo no puedo escribir porque ya me dijo un tío que yo no sé escribir. Entonces se te queda eso y la persona se bloquea. Es Ujú. impresionante. Eso es impresionante porque cómo puede afectar un comentario exterior Claro. a tu realización. Claro. Y a lo mejor, como la hija de Aide que dice Aide que escribe muy bonito, si llega alguna persona y dice, no, pues es que tus historias no, y si se lo cree, no, es muy triste esa parte, porque luego los sueños eh, los Se truncan. derrumbas y Ujú. los Claro. sueños se pueden hacer. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Impulsar. Tienes que impulsar. Si existe el don, hay que impulsarlo, hay que trabajar mucho también con tu interior, hay que hacer a la persona a que lo realice, ¿verdad? Perfecto. Pues muchísimas gracias, como decía Aide, por venir a platicarnos esto. Y bueno, pues ahora nos quedamos con esta gran tarea de, en primera, animarnos, ¿no? Hacerlo nosotros Ajá. mismos. Pero en segunda, también impulsar a los que Y podemos pues, impulsar, ¿no? Impulsar para que se logren estos, si es que tienen ese sueño, pues adelante, ¿no? claro, claro. Puede. Sí se Y puede. nunca es tarde. No, y nunca es tarde, ¿eh? Yo soy de la idea de que nunca es tarde. No, Nunca. jamás, jamás. Exacto, es el tiempo, ojalá, digo, estamos por iniciar nuevos periodos de tiempo, que estén nuestros objetivos, a lo mejor el, ¿por qué no? Leer más y escribir más Ujú. para conocerme y para conocer al que está al lado mío. Clarita, muchas gracias por esta plática tan enriquecedora. Me hiciste transportarme a varios de los libros de mis favoritos siempre los tengo. Ay, Dios mío, de este Ya lado. los vi, ya los vi. Ahí guardo mi top 10, Tolkien. Aquí está por acá, de Ya Ghibli. veo. Pero bueno, gracias de todo corazón. Un abrazo y bueno, pues Igualmente. agarrar pluma y papel y ponernos a escribir. Claro que sí. Muchísimas Muchas gracias. gracias por la invitación, ¿eh? Paco, No, Aide, muchas gracias. gracias y un gusto conocer a Aide porque no la conocía. Igual, igual. No habíamos coincidido y bueno, espero que pronto nos podamos ver, pero en persona Así es. y platicar más. Perfecto, Así muchísimas será. gracias. Y bueno, pues hasta el siguiente podcast, que seguro ya va a estar súper, súper interesante. Ya tenemos ahí, este, en nuestra lista de pendientes, qué tema es el que sigue y todo. Y ya verán que va a estar muy padre. Entonces, Les va a gustar. muchísimas gracias. Les va a gustar. Muchísimas gracias, Clarita. Y recuerden compartir, Nada, compartir, compartir. Gracias. Adiós. Nos vemos. adiós. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir a las dietas. Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org.